sistemas expertos basados en probabilidad. El núcleo de los sistemas expertos basados en reglas es el conjunto de reglas que describen las relaciones entre los objetos o variables, tal como ya lo hemos visto anteriormente. En los sistemas expertos basados en probabilidad, las relaciones entre las variables se describen mediante una función de probabilidad conjunta. Por ello, la función probabilidad conjunta forma parte de lo que se llama el conocimiento. Para facilitar la discusión, se utiliza un ejemplo de diagnóstico médico, síntomas y enfermedades. Pero los conceptos descritos se aplican a otros muchos campos de aplicación que también ya lo hemos visto en el tema anterior. De hecho, el diagnóstico médico, como ya lo hemos indicado, es una de las áreas en la que los sistemas expertos han encontrado un mayor número de aplicaciones. Y como se verá en esta sección, algunos modelos de sistemas expertos probabilísticos fueron desarrollados para resolver problemas con la estructura síntoma-enfermedad. Es decir, ¿qué síntomas tienes? Entonces, esta enfermedad es lo que usted también posee. Veamos entonces el caso ejemplo, diagnóstico médico. Supóngase que se dispone de una base de datos con información sobre N pacientes y que un paciente puede tener una y solo una de M enfermedades. E1, E2, EM, tal como se muestra. Para M igual 5 enfermedades, supóngase también que un paciente puede tener ninguno, uno o más de N síntomas, o sea, S, los síntomas, síntoma 1, síntoma 2, como indica para la figura para N igual 3. Por simplicidad, supóngase que la variable aleatoria enfermedad toma un valor o toma como valores las enfermedades E1, EM, etc. Supóngase también que los síntomas son variables binarias, de forma que cada uno toma el valor 1 si está presente o 0 si está ausente. Nótese que cualquier variable aleatoria en el conjunto E, enfermedad, síntoma, define una partición del conjunto universal de pacientes en una clase disjunta y exhaustiva de conjuntos. Entonces, combinando las enfermedades y los síntomas, cada paciente puede clasificarse en una y solo una región que proviene de superponer ambas especies, tal como está aquí en este gráfico. Tenemos entonces las enfermedades gripe, artritis, adenoma, neumonía, tuberculosis. Esta es la representación gráfica de una población de pacientes clasificados por 5 enfermedades, de E1 a E5. Luego acá tenemos una representación gráfica de una población de pacientes clasificadas por 3 síntomas. Síntoma 1, los que han perdido peso. Síntoma 2, los que presentan vómitos. Síntoma 3, los que presentan dolor. Y luego aquí en la figura 3 tenemos una representación gráfica de una población de pacientes clasificados por 5 enfermedades mutuamente exclusivas y 3 síntomas. Entonces se definen la superposición de la figura 1 con la figura 2. De eso se trata acá. Entonces, cada paciente puede clasificarse en una y solo una región, como se muestra en la figura 3, que proviene de superponer la figura 2 y la figura 1. En este ejemplo,
Los objetos o variables son las enfermedades E y los síntomas S1, S2, S sub n. La función de probabilidad conjunta de las variables enfermedad, síntoma, están dadas por las frecuencias, es decir, el número de pacientes que hay en cada una de las regiones del diagrama que se mostró en la figura 3. Considerando la siguiente notación, una variable se representa mediante una letra mayúscula, mientras que la letra minúscula correspondiente representa uno de sus valores posibles. En este ejemplo, la enfermedad D se supone que toma m valores posibles y los síntomas se suponen binarios. En otras palabras, los posibles valores de E son E1, E2, EM y los valores posibles de la variable S son 1, está presente, o 0, ausente. Las probabilidades asociadas a la enfermedad E pueden ser estimadas mediante una función, que en este caso se denota mediante la siguiente expresión. La probabilidad de que la enfermedad E sea igual a E es el cardinal de E igual E entre N, donde N es el número total de pacientes de la base de datos y el cardinal es el número de pacientes con la enfermedad E igual a E. Es decir, se trata de una fracción o un porcentaje de los que sufren la enfermedad E de N pacientes que existen. Por ejemplo, la enfermedad E1 presente sería el cardinal E igual a E1 sobre N, que puede ser, por ejemplo, el 20%. Y los que estén ausentes serían el 80%, ¿no? Un problema que surge con frecuencia en diagnóstico médico es que solo se observan un subconjunto de síntomas y basándose en los síntomas observados, se desea diagnosticar con un grado de certeza razonable la enfermedad que da lugar a dichos síntomas. En otras palabras, se necesita abordar la siguiente cuestión. Dado que un paciente presenta un subconjunto de K síntomas, ¿cuál es la enfermedad que tiene el paciente con mayor probabilidad? Por ello, el problema consiste en calcular la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad y dado el conjunto de valores S1, S2 hasta SK, de los síntomas también S1 hasta SK. En otras palabras, para I igual 1 hasta M se desea calcular las probabilidades condicionales de que la enfermedad sea la enfermedad 1 tal que S1 o el síntoma 1 sea igual a S1 y el síntoma K sea igual a SK. Se puede pensar en este como un problema de clasificación generalizado. Un paciente puede ser clasificado en uno o más grupos de enfermedades. Por ejemplo, se pueden obtener las probabilidades que se muestran en la tabla 1. En esta tabla de probabilidades condicionales de todas las enfermedades CI, dado el conjunto de síntomas de S1 a SK. Entonces tenemos la enfermedad E1 con una probabilidad del 20%, la enfermedad E2 con una probabilidad del 10%, la enfermedad E3 con una probabilidad del 80%, la enfermedad E4 del 40%, la enfermedad E5 del 0%, la enfermedad 6 del 70%, y así sucesivamente. Entonces tenemos la enfermedad con su respectiva probabilidad. Los sistemas expertos probabilísticos pueden utilizarse para resolver estos y otros problemas. Acá tenemos otra situación. Los sistemas expertos pueden memorizar información, pueden almacenar y recuperar información de la base de datos. Un ejemplo de tal base de datos
Lo vamos a ver en la tabla 2, donde se supone que las enfermedades y los síntomas son variables categóricas, binarias o multinomiales. Por ejemplo, en la tabla 3 puede representar la información de una base de datos con 10 pacientes para el problema de diagnóstico, con 5 enfermedades binarias y 3 síntomas, también binaria, introducidos en el caso ejemplo. 2. Los sistemas expertos pueden contar o calcular las frecuencias absolutas y relativas de cualquier subconjunto de variables a partir de la base de datos. Estas frecuencias pueden utilizarse para calcular las probabilidades condicionales, aplicando la bien conocida fórmula para la probabilidad condicional expresado acá. Entonces, tenemos aquí en esta tabla, la tabla 2, un ejemplo de una base de datos con n pacientes. O sea, esta es una base de datos o también es la base de conocimientos que tiene el sistema experto. Esto, por supuesto, ha sido dotado por los médicos, enfermeros, por las historias clínicas, etcétera, que pueda tener un hospital. Entonces ahí se ha creado una base de datos de n pacientes con sus respectivas enfermedades y los síntomas que estos han representado. Aquí también en esta tabla puede estar el porcentaje de incidencia de que haya ocurrido tal situación. El paciente tal presentó la enfermedad tal, teniendo los síntomas tal, tal y tal. Y esto puede haberse repetido varias veces, es decir, puede haber habido una frecuencia. En base a esta frecuencia se determina el porcentaje o la probabilidad condicional dado para una enfermedad en función de los síntomas. Es decir, si se tienen los síntomas tal, tal, a tal, entonces, ¿qué probabilidad hay de tener la enfermedad 1? Esto se obtiene en base a los datos que se disponen. Este es el ejemplo concreto en el cual tenemos en la primera columna el paciente, al cual ha sido catalogado por un número, se tiene la enfermedad y se tienen los síntomas, cuyas combinaciones están expresados en números binarios. Entonces, donde 1 sería, presenta el síntoma 1, presenta el síntoma 2, presenta el síntoma 3. 0 no presenta, ¿no? Presenta el síntoma 1, no el síntoma 2 y sí el síntoma 3. Y así todas las combinaciones posibles. Entonces se tiene que para un paciente que tiene el síntoma 1, el síntoma 2, el síntoma 3, entonces posee la enfermedad E5. Si un paciente tiene el síntoma 1, no tiene el síntoma 2 y tiene el síntoma 3, entonces tiene la enfermedad 2. Si un paciente tiene el síntoma 1, el síntoma 2, no tiene el síntoma 3, entonces la enfermedad es 3. No tiene el síntoma 1, no tiene el síntoma 2, tiene el síntoma 3, entonces la enfermedad es E5. No tiene el síntoma 1, tiene el síntoma 2, no tiene el síntoma 3, entonces la enfermedad es E3. Tiene el síntoma 1, tiene el síntoma 2, pero no tiene el síntoma 3, entonces la enfermedad es E1. Así sucesivamente. Este es un ejemplo de una base de datos con 10 pacientes para el problema del diagnóstico médico del ejemplo indicado. Esta probabilidad puede ser estimada mediante el cardinal de el conjunto de síntomas que determinan la enfermedad EI entre el cardinal del conjunto de síntomas, donde CAR es la frecuencia de aparición en la base de datos de los pacientes que tienen los valores indicados de las variables. Por ejemplo, dada la base de datos con 10 pacientes en la tabla 3, se puede calcular las frecuencias asociadas a cualquier combinación de valores
de síntomas y enfermedades, sin más que contar el número de casos de la base de datos que coinciden con la evidencia. Por ejemplo, veamos acá, en la tabla. La enfermedad es 5 si tiene los síntomas 111. Tiene E5 si es 001. E5 si es 101. Entonces, ocurre 3 veces. Entonces, hay una frecuencia de 3. Así el cardinal E1, S1, 1, S2, 1 es igual a 2. Vamos a ver si es cierto. E1. Tenemos aquí E1 para S11, S21. Otra vez acá, para S11, para S21, tenemos la enfermedad 1. Entonces, es igual. El cardinal sería igual a 2. Puesto que hay dos pacientes, los pacientes 1 y 3, que no prestan la enfermedad E1, pero muestran los síntomas S1 y S2. Similarmente, el cardinal E igual 1 para S1, 1 y S2 es igual a 3, cardinal de S1 igual a 1, S2 igual a 5. Entonces, esta puede calcularse usando las probabilidades condicionales asociadas a una enfermedad dada y un conjunto de síntomas. Por ejemplo, la probabilidad de que teniendo el síntoma 1 y el síntoma 2 no se tenga la enfermedad E1 está dado por este cálculo que representa 2/5 o el 40%. La probabilidad de que ocurra la enfermedad E1 dado los síntomas 1 y síntomas 2 se puede calcular mediante los cardinales, el cual da 3/5, que es obviamente el complemento de lo primero que hemos calculado acá, es decir, el 60%. Los sistemas expertos pueden aprender de la experiencia. Tan pronto como un nuevo paciente es examinado y diagnosticado, se añade la nueva información a la base de datos y se cambian las frecuencias como corresponda. Por ejemplo, si un nuevo paciente que presenta los síntomas S1, S2 y S3, se sabe que tiene la enfermedad E1, se puede actualizar la base de datos con esta nueva información sin más que incluir un caso más en la base de datos de la tabla 3. Los sistemas expertos pueden tomar o ayudar a los expertos humanos a tomar decisiones, tales como: ¿se tiene suficiente información como para diagnosticar la enfermedad? ¿Se necesitan nuevas pruebas clínicas? Y si la respuesta es positiva, ¿qué prueba o pruebas suministran la máxima información sobre la enfermedad que se sospecha tiene el paciente? Entonces, a partir de estas preguntas, podemos nosotros considerar a un sistema experto como un sistema que va a ayudar a los expertos, que en este caso son los médicos, a tomar decisiones más sencillas, más rápidas, más eficientes. Más aún cuando tenemos un sistema de salud donde se requiere que los pacientes sean atendidos con prontitud. Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos terminado el tema 4, sistemas expertos basados en probabilidad. Así hemos concluido el curso Inteligencia Artificial. No me queda más que despedirme de ustedes, deseándoles éxitos en su carrera, éxito en sus estudios. Continúen esforzándose al máximo, no se queden con la información vertida en estas presentaciones o videos, también proyéctense a seguir investigando por su cuenta. Hasta entonces, hasta otra oportunidad.